Buenas noches. El video de hoy, si mal no recuerdo, es los problemas de Puerto Rico. Y digo eso de que si mal no recuerdo porque cuando estaba seteando esto, pues algo así le puse. Bueno, el punto del video es, pues obviamente Puerto Rico lleva teniendo a través de las décadas, lleva teniendo problemas que la gente reconoce, pero no entienden quiénes son los culpables. Entonces, se pasan quejándose de quién no debiera quejarse. Y bueno, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Puerto Rico, todos sabemos que es el problema de la luz eléctrica. Y yo, que no vivo en Puerto Rico, yo sé que a través de los 27 años que yo viví en Puerto Rico, por lo menos desde que yo tengo conciencia, vamos a poner que yo tenía 7 años, por lo menos 20 años de mi vida, yo soy consciente que siempre han habido problemas de apagones constantes y, y bueno, hasta en donde yo vivía, en casa de mis padres, se escucha hasta los transformadores explotar y, y el montón de cosas. Y bueno, yo llevo, como digo, como he dicho antes, por encima de 17 viviendo fuera de Puerto Rico. ¿17 cuánto? Ah, Que se entrecortó la perdón. comunicación. Pues estaba diciendo de que yo llevo viviendo fuera de Puerto Rico sobre los 17 años. Y en ese periodo de tiempo, en esos 17 años, estamos hablando desde el 2000, por lo menos, vamos a ponerle que el 2008 hasta recientemente, yo he experimentado siempre que he ido a visitar a Puerto Rico, he experimentado apagones, siempre a través de ese tiempo, o sea, por lo menos desde el 2008 hasta estos tiempos más recientes, porque como yo dije en el video anterior, yo ando en el tercer mundo y el tercer mundo es Puerto Rico. Y, y bueno, he experimentado lo mismo este año, solo que sí pudiera decir, este año en particular, que ciertamente ha estado peor. Usualmente ¿Quiénes son los del primer mundo? Bueno, el primer mundo viene siendo los países desarrollados. Eso es un término que, si mal no recuerdo, ahora mismo no recuerdo bien cómo era la cuestión, pero si mal no recuerdo, y el que lo quiera buscar, bueno, que verifique lo que yo estoy diciendo y no se lo crea así, porque ahora mismo Nef me puso a pensar, pero si mal no recuerdo, que yo sepa, el primer mundo eran los países aliados. O sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, esos países, ¿verdad? Y el segundo mundo venía siendo, bueno, el segundo mundo, porque nadie habla del segundo mundo, era pues los países contrarios. Japón, Alemania, esos países, ¿verdad? Rusia cae en uno de ellos. ¿Cómo? Rusia cae en uno de ellos. No, en aquel entonces no, si es basado en lo que yo recuerdo, Rusia no caía en el segundo mundo porque Rusia estaba en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, estaba aliado con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para pelear con las fuerzas de Hitler, ¿verdad?
pero Rusia no cae en eso, pero no creo que básicamente en eso se basaba. Y bueno, pero el punto es que a través del tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que de nuevo me parece que ahí es donde se empezó a usar esos términos, Occidente, y cuando hablo de Occidente me estoy refiriendo a los países europeos que hoy día obviamente incluye a Alemania, que en aquel entonces era contrario a los aliados, pues bueno, Occidente incluye toda Europa del oeste y Canadá y Estados Unidos, pues eso se considera el primer mundo. Y entonces, bueno, en aquel entonces, como digo, volviendo a lo que me parece que era el significado del tercer mundo, me parece que el tercer mundo se refería a los países que era como que, a mí no me importa esto no tiene nada que ver conmigo. No eran ni aliados ni eran contrarios, era como que, pues allá ustedes resuélvanse, pero no recuerdo. El que quiera buscarlo, que lo busque. Y bueno, hoy día el tercer mundo se refiere obviamente a los países subdesarrollados. Entonces, en Puerto Rico hacen, bueno, desde que yo crecía en Puerto Rico, yo me acuerdo que tenían esta cuestión de creerse el primer mundo. Tenían esta cosa que yo me acuerdo en los tiempos de Sila, donde hubo un huracán en la República Dominicana, y entonces ella fue ahí, como tú sabes, como ella era la que le encantaba echársela, pues ella agarró entre provisiones y yo no sé si dinero del pueblo y se los mandó allá a la República Dominicana para ella hacerse ver como que mira, nosotros que somos el primer mundo, te estamos ayudando a ti porque tú eres el tercer mundo. Y bueno, hoy día me acuerdo que se está hablando del asunto de que de República Dominicana a Puerto Rico se puede enviar un cable que nos envíe electricidad porque el sistema eléctrico de ellos está más estable que el de nosotros. Pero de nuevo, como digo, repitiendo, esto es un asunto, el problema de específicamente de la electricidad en Puerto Rico es un problema que desde que yo tengo conciencia, vamos a poner los 7 años de edad hasta los 27 que me fui de Puerto Rico, durante todo ese tiempo eso pasaba. Y de hecho, de nuevo, a través de los años, después que me fui, he ido visitando la isla todos los años y siempre ha pasado, pero la razón por la cual lo trae específicamente, como estoy en el tercer mundo, he experimentado eso más, o sea, peor todavía que antes. Siempre ha estado mal, nunca ha estado bien durante mi trayectoria a conciencia, pero ciertamente este año ha sido el peor. Y que obviamente ayer, en despedida de año, se fue la luz varias veces. Hoy, primer día del año, se fue la luz varias veces. Y bueno, o sea, eso es para que ustedes vean. Y te pregunto, cuando antes de que tú te fueras a las Fuerzas Armadas, ¿quién era o sea, qué compañía era la que dirigía el sistema de corriente en Puerto Rico? Bueno, pues eso era la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica que le pertenecía a nada más y nada menos que el gobierno de Puerto Rico. Y de hecho, todavía digamos que el negocio de la energía en Puerto Rico todavía le pertenece a Puerto Rico. Solo que en el caso de Luma, que son los que se encargan de la distribución, o sea, del grid, los postes de cableado, todas esas cosas, pues ellos se encargan de eso, pero
pero no son los dueños de la compañía, como tampoco es Genera, que se encarga de, por el nombre que tienen, pero no es por eso, o sea, se encargan de la generación, o sea, de las plantas eléctricas, que creo que fue lo que dio el problema el día de ayer. Pues Genera se encarga de eso. Entonces, una cosa que les quería mencionar es que de nuevo, repitiendo, que todavía el negocio de la energía en Puerto Rico le pertenece al gobierno, porque ni Genera ni Luma son dueños de ese negocio. Todavía Puerto Rico tiene el monopolio. Puerto Rico simplemente tiene a estas compañías que les sirven como, digamos que los que les manejan el negocio, y se lo manejan porque el gobierno federal, para que Puerto Rico pudiera tener ciertos incentivos después del asunto del desastroso huracán María, pues el gobierno federal le pidió al gobierno de Puerto Rico que tenía que, por obligación, porque como habían hecho un desastre, que voy a entrar ya mismo en eso, a través de las décadas con el servicio eléctrico, pues que estas compañías fueran, o no estas compañías específicas, pero que dos compañías privadas se encargaran, aparte, una de la generación y otra de la distribución. Y bueno, el asunto de Luma lleva solamente en el cargo desde el 1 de junio del 2021. O sea que llevan ellos ahí, vamos a ponerle que 3 años y medio, ¿verdad? Y en el caso de Genera, ellos desde el 1 de julio del 2023, o sea que esos llevan año y medio. Pero sin embargo, en Puerto Rico, siempre que hay una queja sobre el asunto del problema eléctrico, siempre se dirigen específicamente, siempre es Luma, siempre todo es Luma, aun cuando ayer, si mal no recuerdo, de nuevo, habiendo escuchado las noticias, si mal no recuerdo, el problema fue con plantas eléctricas, o sea que eso le competiría, entre comillas, a Genera, pues siempre todo el mundo, como el nombre, no sé, que ya se les pegó en la lengua, es Luma, pues siempre es Luma, Luma y Luma. Y sin embargo, no acaban de entender que el problema no lo creó ni Luma, ni lo creó Genera, ni lo ha empeorado ninguna de esas dos compañías. El problema es que, como Nef me había preguntado ahorita, como la compañía eléctrica que antes se encargaba de la generación y la distribución, que era Autoridad de Energía Eléctrica, es un monopolio de Puerto Rico, o sea, le pertenece al gobierno de Puerto Rico, pues los gobernantes, los políticos en general, porque obviamente un gobernador no necesariamente hace las cosas que le salen del forro, sino que tienen que también tener la aprobación de la gente de la Cámara, que son los que manejan los fondos que le sacan a ustedes en las contribuciones, ¿verdad? Y bueno, el asunto es que los políticos a través de las décadas en Puerto Rico se encargaron de tomarle préstamos a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque como es un monopolio esencial, ellos sabían que siempre iban a tener ese dinero, ¿sabes? Todos los años iban a tener dinero viniendo, porque vivimos en los tiempos donde la energía eléctrica es necesaria para todo. Y teniendo eso en mente, ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer este montón de proyectitos de justicia social, y eso lo vamos a pagar con préstamos que le vamos a sacar a la Autoridad de Energía Eléctrica, esperando, ¿verdad?, que al año siguiente pues hayamos cubierto todo lo que nos tomamos prestado
y tal vez tengamos inclusive más dinero que saquemos de ahí, pero obviamente nada de eso pasó. Y ese monopolio esencial, o sea, ¿sabes qué es, Nef? Que tú tengas un monopolio, ¿sabes? No es como que yo te digo, yo tengo un monopolio de qué sé yo, dame ver que una porquería que se me ocurra a mí. Es más, mira. De los trenes. Tengo un monopolio de crear estos cosas para que las puertas no, el viento no se las lleve y den el cantazo. Yo tengo ese monopolio porque yo soy el único que hace esto. Teniendo monopolio, bueno, puede que me haga bastante dinero porque obviamente va a haber gente que me va a querer comprar el producto porque como yo soy el único que lo ofrece, pero no todo el mundo me lo va a querer comprar porque esto no es algo que todo el mundo necesita. Sin embargo, la electricidad sí es un monopolio que todo el mundo necesita. Y ellos, pensando en que eso iba a ser la fiesta todo el tiempo, siguieron tomándole préstamo y llevaron a la bancarrota a la Autoridad de Energía Eléctrica. Cosa que todavía esa deuda no se ha pagado. Y en la junta de la cual se quejan tanto los políticos progres de Puerto Rico, es la que está ayudando a controlar lo que ingresa al gobierno de los impuestos que le cobran a los puertorriqueños para poder pagar no tan solo la deuda en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, sino la deuda gubernamental y a los bonistas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gracias a haber quebrado a la Autoridad de Energía Eléctrica, los políticos en Puerto Rico no pudieron, digamos que lo que hacían año tras año era básicamente hacer reparaciones mínimas cuando en realidad lo que tenían era que hacer reemplazo de millas y millas de cableado, de miles y miles de postes, hablando en este caso de la distribución, o cambiar completamente plantas de generación de energía que son, no sé, de 40, 50, 60 años de vieja. Lo que hacían era haciéndoles arreglos para que eso dure lo más que pueda, porque como no tenían el dinero para hacer los arreglos pertinentes, porque se lo habían gastado en la justicia social, tomando préstamos, quebrando a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ahí tienen. Y ayer escuché a este individuo que están entrevistándolo porque están entrevistando a personas, Juanes del pueblo, por el asunto de que se fue la luz ayer en despedida de año durante la mañana. Y entonces este Juan del pueblo sale y dice el comentario tan fantástico que obviamente me deja saber que el pueblo de Puerto Rico todavía no entiende quién es el causante del problema. O sea, los gobiernos a través de las décadas en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Esos son los que han causado el problema, pero el individuo se le ocurre decir que bueno, pero como votaron por quien no tenían que votar, o sea, él básicamente está queriendo decir que como votaron por la gorda, pues que entonces ese problema no se va a arreglar. O sea, como él, yo supongo, yo no sé por quién él votó, pero por la gorda no fue. Y yo supongo que él pensará, él se creerá que el gobernante por el cual él votó le va a resolver ese problema que lleva décadas así. Y entonces, o sea, va a ser algo diferente a lo que pueda hacer la gorda.
Y le digo la gorda porque para que no entiendan con esto que yo estoy diciendo, que es que yo la estoy defendiendo, ¿no? Yo no soporto a la gorda. Si yo viviera en Puerto Rico, mi candidato hubiera sido Javier Jiménez. Pero yo tengo que aceptar las realidades y saber quién causó el problema. Y el problema no lo causó Luma, ni lo causó Genera, ni tampoco lo pueden arreglar Luma en 3 años y medio, que es lo que llevan a cargo de la distribución. Y en el caso de Genera, tampoco lo va a resolver el caso de la generación en 1 año y medio que lleva ahí, cuando es algo que lleva décadas así. Entonces, bueno, Nef, que tú me puedes decir, obviamente no necesariamente tiene que ser el asunto eléctrico, también otras cosas de los problemas que tiene Puerto Rico, que todo el mundo se queja, pero sin embargo no le echan la culpa a quienes verdaderamente la tienen. Bueno, yo lo que puedo decir a mi conocimiento, y lo digo evaluando mi experiencia de vida versus la experiencia de vida de los demás fuera de Puerto Rico. Según la experiencia de mucha gente en otros lugares del mundo, es que un sistema socialista lo que causa es pobreza. Y eso basado en todo lo que tú has dicho previo sobre el socialismo, que tenemos que seguir diciéndolo porque todavía la gente no lo acaban de entender. Y el sistema socialista lo que busca es siempre utilizar el dinero de nosotros para hacer lo que les da la gana con él. Y no tan solamente utilizan el dinero para cosas que no aprobamos, sea cual sea la cosa que no estamos aprobando, sino que también para subirse el sueldo. Y también para lo de la dieta, la cuestión de la dieta, de que no, porque yo trabajo aquí y estoy en esta silla, yo merezco que se saque del dinero del pueblo para mis propias comidas. Fíjate, eso de la dieta, yo no estoy seguro. Tiene que ver con la comida, aunque yo sé, si mal no recuerdo, que en ese edificio de gobierno donde están los senadores y los legisladores, ellos tenían una cafetería, pero eso de la dieta, yo no sé si eso viene siendo como lo que en inglés le llaman el per diem, que es básicamente, y de nuevo, no estoy seguro, pero básicamente el per diem es cuando digamos que tú vas a ir a un lugar de trabajo donde tú normalmente no vas o te queda lejos o lo que sea, y entonces el gobierno viene y te da un dinero extra al sueldo que normalmente te paga para que no tan solo puedas comer, pero también cubrirte los costos de ya sea de gasolina y cosas así, transportación básicamente y cosas así, o de hospedaje también. El per diem te cubre esas cosas. Y yo no sé a lo mejor en Puerto Rico le llaman así al per diem, pero no estoy seguro. Pero sí, ciertamente yo sé que en ese edificio sí había una cafetería que bueno, yo supongo que eso sería gratis para ellos, comer ahí. Pero bueno, continúa. Entonces, las escoltas. Eso de que si tienes un puesto alto político, puedes tener casi la cantidad de escoltas que a ti te dé la gana. O sea, puedes andar con 5 o 7 personas alrededor de tú y estar caminando detrás de ti como oliendo del follón. Y la gente todavía no entiende que evidentemente a esa gente hay que pagarle. Y no son los senadores ni los representantes
ni ninguno de ellos quienes le pagan de su propio sueldo. Eso sale del dinero de nosotros. ¿Ves? Entonces, a eso le sumamos la reparación de las carreteras, que también son unas porquerías en Puerto Rico. Son unas porquerías y siempre han sido una porquería y nunca ha mejorado. Pero entonces, cuando entonces tú te pones a pensar y a ver cuánto dinero Estados Unidos envía a Puerto Rico para eso, cuánto de ese dinero se utiliza. Y tú te das cuenta de que no se utiliza nada. ¿Y a dónde va ese dinero? Pues lógicamente ese dinero tiene que ir a algún lugar. Pues para ellos se quedan con ese dinero. O simplemente cogen una parte, simplemente con una parte y regresan el resto. Porque ¿y a dónde se van? Yo no puedo decir eso, ¿verdad? Porque esa es la salida fácil que tienen los puertorriqueños de excusar la mediocridad de los gobiernos que tienen. Ellos excusan la mediocridad basándolo todo en la corrupción. Y sí, en Puerto Rico históricamente ha habido corrupción. Pero no votaron por Javier Jiménez. Sí, no. Pero el asunto es que históricamente sí en Puerto Rico ha habido corrupción, pero los problemas que tiene Puerto Rico, tanto económicos como de infraestructura, no, la culpa no la tiene, digamos, puede que alguna parte la tenga la corrupción, pero otra parte pudiera ser la mediocridad, simple y sencillamente la mediocridad de estar haciendo las cosas mal, o estar contratando compañías que a lo mejor esa compañía que es privada, ellos puede que digan, o sea, en este caso no, la culpa no necesariamente es del gobierno, el gobierno tal vez contrató esta compañía privada en una, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? En un auction, ¿cómo es que se dice eso en español? Subasta. En una subasta, exacto, una subasta, hacen la subasta, contrataron esta compañía privada para hacer este trabajo y entonces esta compañía privada puede que ellos digan, bueno, pues a mí me contrataron por esta cantidad de millones, pero entonces yo lo que voy a hacer es hacer un arreglo que parezca como que de verdad hice el trabajo bien, pero obviamente al tiempo corto se va a notar la porquería que hizo ¿verdad? Al que contrataron. Pero no puedo decir la excusa que usan siempre en Puerto Rico de que todo es que los políticos se lo están robando todo, porque yo tiendo a pensar más en la mediocridad de los gobiernos socialistas más que la simple corrupción. Que sí, que los gobiernos socialistas son corruptos, sí, que Puerto Rico siempre ha sido socialista y ha tenido a través de las décadas corruptos, sí, pero yo no creo que todo el dinero se haya ido en corrupción y que toda la mediocridad haya sido basada en corrupción. Yo creo que, o sea, corrupción gubernamental. Yo creo que esto es más allá de eso, pero bueno, continúa. Bueno, sin dejar de añadir los peajes, que Puerto Rico es una isla bien pequeña, pero bien pequeña, que no deberían de existir los peajes. Entonces, para colmos, esos peajes no son de Puerto Rico, ni son de Estados Unidos. No lo son. No, ni los administran puertorriqueños, ni lo administran estadounidenses. ¿Sabes? Fueron unas barrabasadas que se cometieron en el pasado para contratar gente disque con la excusa de que era mano de obra barata y todavía al sol de hoy muchos de esos peajes son de España y de otros lugares. Y ni tú ni yo sabemos cuánto dinero se hace en esa gente o si realmente en algún momento Puerto Rico va a saldar
lo que le debe a ese territorio para entonces finalmente quedarse con los peajes, o si realmente, o sea, nosotros no sabemos nada, y no sabemos nada porque el sistema socialista no quiere decirlo, ¿sabes? El sistema de Puerto Rico se dice que es una mafia porque muchas veces tú no sabes ni para dónde va el dinero, ni qué hacen con el dinero, ni qué hacen con las cosas tangibles, como lo que es, pues precisamente los peajes, que en un inicio se supone que tú pagabas un peaje para que con ese dinero se utilizara para arreglar carreteras. Se supone que ese era el fin original. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿A dónde fue eso? ¿A dónde fue a parar? Pues obviamente algo tuvo que haber hecho el gobierno. Algo se tuvo que haber inventado para decirle al otro, olvídate de eso, si aquí los que viven aquí no se van a dar cuenta del revolú este. Y todo es un secreto de muchos revoluces. ¿Ves? Sin embargo, le dan más importancia cuando viene un huracán como este que pasó la última vez, el de María, que desmadró a Puerto Rico, lo hizo canto. Entonces, porque simplemente Trump vino un día y empezó a regalar cosas, y para no irse uno a uno en el gentío, empezó a tirarla, y ya eso era un show. Era un show. Pues entonces eso sí, a eso sí le van a dar más importancia. ¿Ves? Pero no le dan importancia a las cosas que deberían de dárselas. Y entonces veo que se hacen de la vista larga. Y muchas veces le echan la culpa a sectores o compañías o grupos que no tienen la culpa. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. En este caso específico del asunto de Luma y de Genera, pero específicamente Luma, porque es que te digo, la palabra Luma no sale de la boca de los puertorriqueños, no sale. Y puede que el problema no haya sido de distribución, y sin embargo siempre la culpa la tiene Luma, pero nunca la culpa la tiene quien causó el problema, el gobierno de Puerto Rico, endeudando ese monopolio esencial para con ese dinero hacerle programitas de justicia social a los puertorriqueños. Y cuando yo hablo de justicia social, me refiero a socialismo, o sea, programitas estos de sacar dinero de otros para yo hacer esto que les va a regalar, y obviamente regalar porque nada es gratis. Como por ejemplo cuando Rivera Chats, esa luminaria de derecha que se la pasa cada vez que la UPR quiere más dinero del contribuyente, él se la pasa dándole todo lo que ellos piden por esa boca, esa redistribución de riquezas que aprueba Rivera Chats. Esa justicia social, eso es socialismo. Rivera Chats es un socialista, pero para los casos de Puerto Rico, esa luminaria es la derecha, olvídate. De hecho, para los hechos de Puerto Rico, él es de extrema derecha, ¿sabes? Pero, anyways, el punto es, de hecho, queriendo volver brevemente a lo que mencionaste sobre los peajes, que obviamente el propósito con el cual fueron hechos fue para esa cosa de que recuperaran, usarlo para arreglos en las carreteras. Y ustedes en Puerto Rico saben cómo están las carreteras de Puerto Rico. Bueno, el punto es que en otros videos yo he hablado cómo yo he vivido en diferentes lugares a través de esos sobre 17 años que he estado fuera de Puerto Rico.
Y en el caso de Hawái, donde viví, en la isla de Honolulu, esa isla, si ustedes la buscan por ahí, verifiquen que lo que yo estoy diciendo es verdad. Siempre que yo diga algo, ustedes verifiquen para que si yo digo un disparate, ustedes comenten y digan, mira, dijiste un disparate. Pero en este caso, si mal no recuerdo, la isla de Honolulu es una tercera parte del tamaño de lo que es la isla de Puerto Rico. Y tiene una forma similar a un triángulo. Es más o menos como esta forma así, porque la parte esta de abajo está Pearl Harbor, ¿verdad? Y de ninguna esquina a ninguna esquina de ese triángulo hay peaje. Y esa isla es bien izquierdosa, bien izquierdosa. Y de hecho tienen la dicha de aquello que ustedes no tienen. De esto yo había hablado en otro video, uno de mis primeros videos, cuando comparé a Puerto Rico con Hawái, con Guam, 3 lugares donde he vivido. Como ellos tienen también la dicha de que allá tienen la representación militar de todas las ramas, igual que es el caso en Guam, pero en Puerto Rico no, porque Vieque o muerte, Vieque con K, K-E, V-I-E-K-E, Vieque o muerte. Pues ustedes querían Vieque o, no, y no era muerte, era Vieque o muerte. Ustedes querían Vieque o muerte, pues entonces el asunto es que en la isla de Honolulu no hay peaje por ningún lugar. Y recuerdo un caso más brutal todavía. No recuerdo dónde empezaba y dónde terminaba, pero si mal no recuerdo, creo que desde Miami, yo no sé si es hasta Filadelfia o qué sé yo, yo sé que pasaba North Carolina y Virginia, seguía subiendo por ahí. Bueno, el asunto es que desde allá abajo, desde el sur de la Florida, tú podías ir subiendo la costa este de Estados Unidos por la I-95, la misma que, si mal no recuerdo, hace unos años unos boricuas decidieron cerrar para ellos con sus motoras y Ford Tracks, porque ahora en Florida los puertorriqueños están, o sea, los boricuas están haciendo las mismas cosas que hacían en Puerto Rico. Pues el asunto es que, si mal no recuerdo, la misma I-95 fue la que cerraron para hacer esas estupideces. Pues te lleva desde el sur de Florida hasta varios estados al norte, ¿verdad? O sea, son cientos de millas, cientos y cientos de millas, donde hay cero peaje. Y en Puerto Rico, peajes por todos lados. Una cosa que es una cosa ridícula, ¿sabes? Pero como obviamente el gobierno socialista de Puerto Rico tiene que buscarse la manera de quitarle el dinero al contribuyente para hacer sus porquerías, bueno, pues ahí tienen, peaje. ¿Tienes algo que decir? Pues y otra de las porquerías que hay aquí, y es que lo tenemos bien cerca, las playas sucias de Puerto Rico. Entonces, en vez de pensar y analizar lo que tú y yo estamos hablando, le dan más importancia a un idiota que hizo un comentario como un chiste de que Puerto Rico es la isla basura. Pero entonces la gente es más fácil para la gente protestar en vez de entender, número uno, que es un chiste, y dos, que puede haber una realidad en ese chiste. Y la realidad en ese chiste es que a la gente le gusta tirar basura donde quiera. Y entonces se creen que porque van a tirar basura en donde quiera va a venir el gobierno y va a decir, no te preocupes, tírate toda la basura que tú quieras, que nosotros siempre la vamos a limpiar. No,
no siempre la van a limpiar. Y está playa al norte de Puerto Rico que le llaman Cochino Beach. Y es famosa porque se le llama Cochino Beach. O sea, es cochino porque está lleno de porquería. De porquería que el gobierno, yo entiendo que a veces el gobierno en el pasado, pues en este pueblo, pues hacían brigadas de personas que quisieran ayudar y ellos iban y pasaban por la playa y se dedicaban a limpiar un poquito, por encimita nada más, porque hay tanta y tanta basura ahí, pero tanta y tanta basura que nadie se baña en esa playa. Nadie la usa para bañarse. Y yo recuerdo cuando yo era niño que nosotros la utilizábamos y era una playa súper cool, súper chévere, con unas vallas y tú tenías una entrada y una salida y todo era súper nítido. Había una área donde las personas se cambiaban, si querían cambiarse el traje de baño o algo, y eso estaba allí. Es verdad que eso después hubo, ¿verdad? Hubo erosión por alguna razón y se llevó como esa mini casita que había ahí para las personas cambiarse en ese balneario. Pues lamentablemente ya eso no está ahí y todo lo que existe básicamente en su gran mayoría es basura. Basura que aquí no hay como en Estados Unidos, que hay un vehículo bien grande que te limpia las playas. Eso no existe aquí. Y el gobierno, estoy segurísimo, que no va a pagar por un carro como ese para llevarlo de playa en playa a venir a limpiar las playas. No lo van a hacer. No, Sin embargo, la gente van a seguir tirando basura. Aquí los sí, arrecifes, no sean puercos. Los arrecifes que hay en la parte norte de Puerto Rico, la inmensa mayoría de esos arrecifes fueron causados por contaminación, por la gente tirar porquería. Simple y sencillo. Mira, y yo esa me acuerdo, esa es la verdad. yo me acuerdo una vez que fui a la playa de Piñones. Y entonces, yo no sé, a mí siempre me da cuando, de hecho, a mí de por sí no me gusta ir a la playa. Si yo voy a ir a un lugar que tenga agua, pues prefiero ir a una piscina, pero bueno, estaba allá en Piñones y a mí yo no sé por qué me da con cuando estoy metido en el agua, siempre hacer con los dedos de los pies, hacer así en la arena, cuando estoy adentro del agua. Y de repente yo siento como que como algo medio puyuito ahí, pero no así como que filoso. Y yo, adiós, ¿qué será esto? Y entonces como no estaba muy profundo, me dio con sacar lo que era, y era un tenedor de metal que se había sepultado ahí, por la basura que tira la gente. Pero no tan solo eso, o sea, en general Puerto Rico tiene un problema y como tú mencionaste ahorita, sale un comediante y en su comedia, porque en la comedia uno dice cosas que son verdad, mezclándolo con cosas chocantes para que no dé risa, sino que la gente piense. Y él hizo ese comentario de que hay una isla basura flotando por ahí y que el nombre era Puerto Rico. Y bueno, de hecho yo no sabía, porque como yo llevo tantos años no viviendo en Puerto Rico, yo no sabía que habían salido reportajes donde se explicaba el asunto del problema de la basura que tiene Puerto Rico. Y si no llega a ser porque yo veo a un individuo que se llama Anthony Brian Logan, que decidió cubrir el asunto ese de la opresión que es el que les estaba causando a las personas, el chiste del comediante. Y entonces él enseña el video donde se explica el problema que está teniendo Puerto Rico con la basura, que no tienen dónde meterla.
pues yo dije, diablo, yo no sabía eso. Y de hecho, yo no sé si fue el mismo Anthony Brian Logan en el video ese que yo vi, o si fue que me dio a mí por buscar, porque yo soy así. Por eso es que cuando yo digo cosas, ustedes búsquenlas, para que si yo dije algo que está mal, corrobore que lo que yo dije pues estaba bien o estaba mal, y váyase con la corrección si es que yo dije algo que estaba mal. Pero bueno, el punto es que me dio con buscar, y resulta que en Singapur, que es una isla, un pedazo, o sea, una nación bien pequeña, de la cual a los izquierdosos, y cuando digo los izquierdosos, yo sé que todos los partidos políticos, PN Progre, P Progre, marxismo, Victoria Comunista y Partido Independentista Progre, yo sé que todos esos partidos son de izquierda, pero, o sea, cuando en este caso, cuando estaba diciendo la izquierda de Puerto Rico, me refiero a la extrema izquierda de Puerto Rico, o sea, el Partido Independentista Progre y marxismo Victoria Comunista. Esos dos partidos les encanta compararse con Singapur porque, bueno, como ellos son, les ha ido bien económicamente, pues Puerto Rico en una independencia pudiera ser así. Claro que obviamente los puertorriqueños no actúan ni piensan como la gente de Singapur. Yo sé que no aplicarían políticas como las políticas que tiene Singapur. Y bueno, nada, el punto es que menciono Singapur porque en Singapur, como es una nación tan y tan pequeña, también obviamente tienen problemas con la basura, y ellos han creado un sistema de donde la basura ellos la convierten en energía. Video encontré, obviamente, como esto no es realmente pertinente a este video, lo voy a montar, pero búsquenlo, como Singapur convierte la basura en energía, y está obviamente con eso solucionando su problema. No todavía, ¿sabes? Todavía no lo han solucionado al 100%, pero es mejor que lo que tienen allá ustedes, que es nada. Digo ustedes, me refiero a los puertorriqueños. Entonces, bueno, pues realmente no se me ocurre más nada que decir, pero de nuevo, la importancia de este video es que estos problemas que ha estado teniendo Puerto Rico no es algo que ocurrió hace 1 año y medio atrás, no es algo que ocurrió hace 3 años y medio atrás, no es algo que se pueda solucionar en 1 año y medio o en 3 años y medio. Cuando usted se pone a ver por ahí, usted sale, usted viaja, digamos que usted viaja 3 millas, usted póngase a ver cuánto poste y cuánto cableado, o bueno, obviamente si alrededor de esas 3 millas hay cableado, pues ya usted sabe que tiene en esas 3 millas que usted viajó 3 millas de cableado, debe haber una cantidad de postes por cada cantidad de distancia que sostenga esos cables. Usted póngase a pensar si usted cree que en 3 años y medio va a venir alguien y va a solucionar el problema de eléctrico de distribución que tiene Puerto Rico, o si por otra parte, sabiendo que las plantas de Puerto Rico son de 50 o 60 años atrás y que no se ha construido una nueva, si usted que en año y medio le van a poder solucionar el problema de la generación. Obviamente que no, ¿sabe? Y como de hecho en Puerto Rico, puede mencionar puertorriqueño la energía nuclear, porque pues, y de hecho yo les menciono, mire, para que ustedes sepan, en mi carrera militar, una de las cosas que yo hice
fue trabajar en un submarino, cosa que no me gustó. Y gracias a Dios, solamente ese segmento de mi vida militar duró 3 años y medio. Pero en esos 3 años y medio, yo me tuve ¿verdad? Que aguantar estar en un submarino debajo del agua por meses y meses. Y ese submarino, que era un submarino militar, bueno, militar, obviamente era militar, submarino nuclear, era capaz de producir la energía de una pequeña ciudad. No sé, tal vez energizar a San Juan, ¿sabes? Y digo pequeña ciudad porque obviamente San Juan comparado a otras ciudades en Estados Unidos, pues que pudiera ser capaz ese submarino nada más, o sea, esa planta nuclear que está dentro de ese submarino, pudiera energizar todo San Juan. Y obviamente esa no es una planta nuclear de esta full, que está hecha para, ¿verdad?, suplir mayor distancia. Así que ustedes imagínense, si ustedes tuvieran una planta nuclear en Puerto Rico que construye lo que eso les pudiera producir en electricidad y lo que se economizarían, porque obviamente como la energía nuclear funciona, eso no es como un meme que yo vi los otros días, que como los progres piensan que es la energía nuclear, que es que explotan una bomba nuclear y entonces de ahí sale la energía. No, la manera en que trabajan las plantas, los reactores nucleares, es que alrededor de la planta nuclear, que obviamente la planta nuclear tiene unos rods, unas varillas, vamos a poner unas varillas, esas varillas que son de uranio, si mal no recuerdo, esas varillas de uranio, cuando la planta nuclear está apagada, pues están hundidas, ¿verdad?, en este material que las mantiene inertes. Pero entonces cuando las van subiendo, esas barras nucleares, pues van aumentando una piscina de agua que tienen ahí, ¿verdad? Y esa piscina de agua genera vapor, y ese vapor se utiliza para mover turbinas, y esas turbinas se utilizan para generar la energía, ¿verdad?, la energía eléctrica. Y eso es un sistema cerrado que entonces de nuevo el vapor es pasado por condensadores, y entonces o sea que enfrían el vapor y se colecta el agua, y entonces esa agua se devuelve de nuevo a la piscina de donde están las barras de uranio, y eso todo sigue el ciclo. O sea que ahí no están, ya para los progres que les encanta esta cuestión de salvar el planeta porque estamos contaminando, pues ahí no se produce contaminación de combustible, ¿verdad?, como las plantas que tiene Puerto Rico hoy día. Y en adición a eso, obviamente les sale más barato porque no están comprando el combustible, y en adición a eso producen una cantidad de energía brutal. Así que si usted quiere que Puerto Rico, en el caso de la generación, resuelva su problema de generación, pídale a la gorda, que es la que va a gobernar por 4 años, porque yo estoy seguro que de ahí no pasa. Pídale a la gorda que construya una planta nuclear, ¿sabe? Argentina la va a tener primero que Puerto Rico. Primero que Puerto Rico la va a tener. Y Argentina no tiene el dinero que le llega como el dinero que le llega a Puerto Rico, evidentemente. O sea, básicamente ellos están con poco, haciendo mucho, mientras Puerto Rico tiene mucho y hace poco. Exactamente, porque se dedican a hacer lo mismo. Yo, y hablando de hacer lo mismo, yo quisiera que la gorda me demostrara a mí que va a hacer algo diferente. Yo quisiera que la gorda se ponga a cerrar
estas cosas como la Procuraduría de la Mujer y estas estupideces que no sirven para nada, no resuelven nada y lo que hacen es que simple y sencillamente le mantienen el trabajo, ¿verdad? A personas ahí para que ¿verdad? Otros, los que trabajan en empresas públicas y contribuyen, o sea, pagan sus contribuciones, le paguen a esos inútiles lo que se ganan. Pues yo quisiera que la gorda cerrara esas cosas, hiciera unas economías y bueno, que me probara a mí, me demostrara a mí que ella va a ser una política, una gobernadora diferente a todo el chorro de socialistas que ha tenido Puerto Rico, desde Luis Muñoz Marín para acá. Y bueno, que haga una de esas cosas que fuera que, mira, aquí en Puerto Rico vamos a poner una planta nuclear y se acabó, tú sabes, pero dudo que la gorda me sorprenda. Yo me atrevo a apostar que la gorda va a hacer lo mismo que han hecho todos los demás. Es lamentable porque pues, aquí se podrían hacer muchas cosas útiles que podrían, o sea, Puerto Rico podría avanzar mucho más. Sin embargo, la gente aquí permite que otras personas que no tienen los mismos avances ni las mismas oportunidades lo hagan, tú sabes, y esa es la parte triste de la historia. Sí, porque lo que pasa es que esos son gobiernos, gobiernos donde la gente que está a cargo piensan. O sea, ellos piensan y dicen, espérate, esto hace sentido. Es bueno para la nación, porque estamos hablando en este caso de Argentina, que es un país, ¿verdad? Esto es bueno para la nación. Pero en Puerto Rico no es así. En Puerto Rico las cosas no son así y de nuevo, el problema de todo lo que los problemas que tiene Puerto Rico es por los gobernantes que ha tenido. Y no tan solo los gobernantes, o sea, no son solamente los gobernadores, sino de nuevo, como les mencioné hace un rato, los mismos senadores y como Rivera Chats, que se ponen a pasar proyectitos para redistribuir riqueza, y lo mismo los legisladores que se ponen a aprobarle los fondos a los gobernantes que quieren hacer sus proyectitos progres, socialistas, izquierdosos, de redistribución de riqueza con la excusa de la justicia social. Uno de ellos siendo Pierluisi, que él se la pasaba usando ese término de la justicia social. Pues, pues los problemas de ustedes, los puertorriqueños, no son la luz eléctrica, no son los boquetes que tienen en las carreteras, no son ese tipo de cosas. Los problemas que tienen ustedes son los políticos que han tenido ustedes, pero no por ellos mismos, sino por ustedes mismos, que son los que votan por ellos. Así que cuando usted culpe a Luma, usted piense en usted mismo, en que usted a través de la historia de Puerto Rico ha estado votando por gobiernos socialistas que lo que hacen es lo que siempre hacen a donde quiera que se instala un gobierno socialista. ¿Y qué tú le dices a las personas que escuchan este video y dicen, pero yo no he votado por ninguno? Los que dicen eso, tú dices. Sí. Pues esos son unos mediocres. Esos son unos mediocres que a eso esos son los que se le llama la definición clásica del idiota griego. O sea, aquel que no se quiere involucrar en los asuntos políticos, solamente le importa a los asuntos de su vida personal, no dándose cuenta que obviamente el gobierno, como tiene el poder sobre todo, porque como los gobiernos
y en este caso el gobierno de Puerto Rico, son gobiernos grandes, tienen poder sobre todo lo que les afecta a ustedes, va a afectar directamente a esos individuos que están actuando como tremendos idiotas. De nuevo, basado en la definición del idiota griego, que era aquel que no se quería involucrar en los asuntos políticos. Pues esa gente son también parte del problema, porque ellos teniendo la oportunidad de votar por gente diferente, gente que, ¿verdad?, prometían gobiernos pequeños, cerrar agencias gubernamentales o unir agencias gubernamentales y en eso hacerlas más efectivas y más pequeñas. O sea, personas como Javier Jiménez, de nuevo, el único que prometía esas cosas, pues usted decidió no votar por nadie, o usted decidió votar por el resto de los políticos, ya sea bueno, la gota, ya sea, qué sé yo, el santo de los progres, que es Dalmau, ¿verdad? Usted decidió votar por esa gente que le prometían lo mismo. Por ende, no van a tener ningún cambio. Por eso es que yo digo, me gustaría que la gorda me pruebe lo contrario, pero lo dudo. Y mientras tanto, Bukele lo está haciendo bien y tiene la criminalidad bien bajita, Puerto Rico no. Javier Milei está haciendo sus cosas por el lado y están creciendo a pasos agigantados. Pero al puertorriqueño no le interesa aprender de lo que Bukele hace o lo que pasa en Salvador, y tampoco le interesa saber quién es Javier Milei, qué ha hecho, cuál es su pensamiento y qué cosas ha logrado. No les interesa. No, y de hecho, ya estamos próximos a cerrar porque llevamos un ratito en esto, pero ya que tú mencionas el asunto de Nayib Bukele en El Salvador, cuando en Puerto Rico se ha discutido la tremenda labor que ha hecho Nayib Bukele, la contestación ahora mismo no me acuerdo del nombre del individuo, pero él es uno él es un gordo de espejuelos con barbita, tiene el mismo tipo de vello facial que tengo yo en la cara. O sea, de hecho, imagínense a mí, pero gordo, o sea, un tipo blanco con este tipo de look de vello facial, tiene espejuelos. Ese individuo que es del Partido Independentista Progre, cuyo nombre no recuerdo ahora, ese gordo, pues cuando se le presentó lo bien que ha hecho Nayib Bukele con respecto a la criminalidad en El Salvador, uno de los lugares más peligrosos antes de él entrar, reconocidos como más peligrosos a nivel mundial, y ahora resulta que es uno de los lugares más seguros a nivel mundial, también reconocido gracias a él. Bueno, pues cuando se le presentó el asunto, si mal no recuerdo, fue jugando pelota dura, ese gordo que tiene el look que tengo yo, salió con el asunto de que no, porque es que a esos criminales se les están violando sus derechos, y uno se queda como que, mano, y los derechos del ciudadano de a pie, que no es un criminal, no valen más que les derechos de esos individuos, o sea, de esos criminales, derechos que, por cierto, el pro de Romero Barceló les dio el derecho al voto, porque antes no lo tenían, antes de Romero Barceló, y ese que supuestamente es otro de la derecha de Puerto Rico, les concedió ese derecho que no debieran tener hasta que no salgan, hasta que no cumplan con la condena. Esa gente no tan solo debió haber perdido la libertad, sino que debieron haber perdido este tipo de beneficios, porque el votar es un beneficio que mucha gente malgasta, no sabiendo por quién votan, ¿verdad? Y se lo devuelven a los criminales.
porque obviamente esas personas tienen derechos, ¿verdad? Así son los progres, así de idiotas son, que le dan piensan más en la basura, en la basura social, ¿verdad? No estamos hablando de la basura que estábamos hablando ahorita, que en algo que pueda mejorar las condiciones que ustedes tienen allá, ¿sabes? Porque los progres son los aliados de los criminales. Los progres son los aliados del santo de Floyd en Estados Unidos, aquel que por haberse drogado. El drogadicto. Sí, exacto, por haberse drogado tuvo una sobredosis y se fue a usted mismo. Pues el Grone, sí. Pero a ese lo defienden como si fuera un santo. Pues los progres defienden ese tipo de personas, o sea, criminales. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente de los problemas que tiene Puerto Rico y los problemas, en resumen, los problemas que tiene Puerto Rico son los políticos que ustedes han tenido a través de las décadas que han sido votados ahí por ustedes. Así que ustedes piensen, cada vez que ustedes piensen en problemas que tiene Puerto Rico, piensen que ustedes causaron el problema con su voto. Y los que no votaron por ninguno también son parte del problema. También. Y en el caso, volviendo al caso del individuo que dijo, no, porque por la persona equivocada. O sea, obviamente él no ha entrado en razón en pensar, porque él no lo está pensando de la manera en que yo lo estoy diciendo. Él lo está pensando en el hecho de que él se cree que la persona por quien él votó le va a resolver el problema en corto tiempo, pero la gorda no lo va a resolver. Estos problemas que ustedes tienen, específicamente el de la luz y eso, no se los van a resolver en 4 años más. Eso va a ser algo bien largo, porque de nuevo, hasta que no se arregle esas millas y millas que tiene Puerto Rico de cablería y poste, y hasta que no se construyan plantas nuevas, van a seguir teniendo ese problema. O sea que en ese caso específico, el problema no es de la compañía que contrataron y tampoco de el político que pongan después de la gorda, que va a estar ahí 4 años, o a la misma gorda que va a estar ahí 4 años. El problema es los gobernantes que tuvieron antes, que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica a donde está hoy día, en la quiebra del monopolio esencial. Anyways, habiendo dicho todas esas cosas, Nef, no sé si tengas algo que decirte antes de irnos. No, yo quedé ya con el tema. Bueno, pues si usted aprendió algo con este video, por lo menos se le hizo entrar en razón, entender el verdadero problema que usted tiene en esa isla. Comparte el video para que otros también entiendan el problema que tienen, el verdadero problema que tienen. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.